presente que está convulsionado con los resultados de las PASO, un presente que está convulsionado con la economía y sin duda si hay alguien que tiene una visión sin filtros. Justo Sí. cuando nos enteramos que venía decía, qué bueno que viene porque no tiene filtro para decir lo que siente. Mayra, bienvenida a Posadas, a Misiones y a nuestra casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Un buenas gusto. tardes. Muchas gracias por invitarme. Desde chiquita, de la realidad que te tocó en la familia al día de hoy, cuando recorres los barrios, cuando vas a ver a personas que no la están pasando precisamente bien. ¿Qué les decís? Bueno, miro muchas cuestiones. A ver, una de las cosas que mejor sé hacer es afilar el ojo. Siempre fui de observar mucho, tanto las otras clases sociales como la mía. De hecho, cuando me hago conocida por esa charla TED, digamos, que me cambió tanto la vida, lo que hago es armar patrones de conducta, ¿no? De determinadas cuestiones que uno podría tomar la pose cómoda de decir que son prejuicios, pero la verdad es que no. La mayoría de los prejuicios están basados en juicios muy reales. Las zapatillas caras, el consumo de celulares, la violencia, bueno, son datos reales. Entonces me gusta mirar algunas cuestiones de consumo, me gusta mirar cantidad de verdulerías, cantidad de farmacias, me gusta mirar qué tipo de prioridad estética predomina y miro mucho también, escucho muchísimo el lenguaje. Esos son un poco tus parámetros. Esos son mis parámetros, uno de las primeras cosas que miro. Cuando hablamos de pobreza en términos generales, cuando hablamos de fondo del fondo, una de las cosas que primero averiguo siempre es la relación con la basura. En todo lo que no sea el AMBA o Córdoba o Mendoza, o ciudades grandes que son muy poquitas, grandes de verdad en nuestro país, en todas las demás, nuestro país sigue teniendo ciudades que incluso son grandes, pero tienen gente de pueblo, ¿no? Y en todas esas ciudades y en localidades más chicas y pueblos, la relación con la basura es muy distinta y no se sale a cirugiar canasto por canasto, sino que se va al basural, ¿no? Los que somos de ciudad chica vivimos durante mucho tiempo del basural. Y es también, para hablar de fondo del fondo, digamos, si empezamos de ahí para arriba, lo que miro es la relación de cada sector con la basura. Cuando yo te preguntaba qué le transmitís, ¿les contás tu historia? ¿Les podés transmitir algo de esperanza para que sientan que en algún momento algo va a cambiar? Yo, a ver, a veces lo que intento primero es hacer preguntas distintas o por lo menos no tradicionales, o por lo menos donde se cuele, sin decirlo literalmente, pero que se cuele que conozco un poquito. Trato de estar siempre muy informada del precio de la garrafa de cada región del país, que varía, no solo de cada región del país, varía de barrio a barrio. Acá estamos en el horno hablando. Acá estamos, lo más barato que puedes llegar a conseguir es 2.700 hasta 3.500. La tiene re clara. Sí. Y varía, depende de la distancia y de dónde la compres, porque por ahí muchas veces un poco más lejos es un poco más barata, pero tenés que conseguir el remiso a quien te lleve, entonces son esos costos de la vida cotidiana. ¿Cómo se consigue la leña? Que bueno, a ustedes les llovió un montón de días seguidos, así que también se complican algunas cosas. Y trato de averiguar por esas cosas que son carísimas en la pobreza, como el aceite, como el azúcar, como la ropa interior, por ejemplo, ¿no? Que cuando hablamos de donaciones de ropa, nadie dona ropa interior. Es cierto. Entonces, a muchos nos pasa que incluso nos cuesta un montón acostumbrarnos de grandes porque creciste sin incorporar eso. Y por ahí sí digo que tuve a mi nene a los 14, que conozco lo que es tener el rancho, tener la salamandra, tener todo eso, para sentir una cercanía, porque estéticamente los que salimos de la pobreza no andamos vestidos de pobres. Porque viste que hay algunos que se dedican a hacer cosas con pobres y se disfrazan de pobres para ir a ver a los pobres. Y es como si se pusieran la ropa para ensuciarse, como uno cuando va a jugar con los perros, ¿viste? Una cosa así. Porque creen que por ahí generan empatía con eso, claro, ¿no? que vas a estar más cerca. Yo no, yo siempre me he visto, que no soy una persona elegante ni mucho menos, pero siempre me gusta tener un mínimo de presencia siempre, a donde vaya. Y
soy de las grandes privilegiadas que vivió muchos años en la pobreza, pero no llevo la pobreza en la cara. Entonces es muy probable, no tengo cara de cheta tampoco, pero es muy probable que alguien que me conoce a simple vista no sospeche de mi pasado, y que por lo tanto quizás no sienta que tengo legitimidad para meterme en algunos asuntos. Así que por suerte, la verdad que hasta ahora nunca tuve conflictos con nadie y siempre sale lo mejor. Lo que más me gusta averiguar es cuáles son las prioridades para cada sector, porque siempre, pero siempre te sorprenden. Y ahí donde, no sé, no tenés una manguera o no tenés una canilla, capaz que lo que te piden es una pelota de fútbol o un foco para alumbrar el patio para poder jugar a las cartas, o un montón de cosas que te terminan sorprendiendo un montón y que hacen a la calidad de la vida según la persona y según las necesidades de la persona, que no siempre son las prioridades de lo que consideramos urgente en lo estructural, ¿no? Entonces, sin descuidar lo importante en lo estructural, tener la ternura de poder conseguir eso que hace Que la están vida más buscando. divertida, sí, y que no es quizá a nadie se le cruzaría por la cabeza que es una necesidad urgente. Así que más que mensaje, creo que el mensaje está implícito porque hoy, si me ven llegar en un auto o bien vestida o como hablo, pueden sospechar que hay una salida. Creo que los mensajes son mejor cuando se cuelan cuando se cuelan que cuando se bajan implícitos, y lo que me gusta generar es cercanía y quedarme con el contacto, llevarme siempre la dirección. Bueno, y una de las cosas que siempre les recomiendo si hay gente militante o gente con genuina curiosidad y vocación social de ayudar, sea desde la política o desde una ONG, desde donde quieran. Una que hago también es siempre que voy a lugares me mando a mí misma la ubicación para no olvidarme nunca cómo llegar, porque en realidad la pobreza profunda uno la tiene que salir a buscar. La pobreza profunda es la que no te chocas. Silvia. Bien, Mayra, bueno, tantas preguntas, pero ir siguiendo un poco este relato que das de tu trabajo en el campo con la gente, y analizando un poquito acerca de la pobreza y la realidad ahora. Están los pobres, que siempre lo fueron, y están esta clase media que comenzó a ser pobre. Y hablando de lo que tiene en la cabeza, ¿cómo lo padecen? ¿Lo sufren más quienes... la clase media que está viviendo esta pobreza que el pobre que siempre lo fue? Sí, yo creo que sí. ¿Hay resentimiento? ¿Qué hay? Yo creo que nadie tiene el monopolio del dolor, ¿no? Nadie tiene el monopolio de la angustia. Todos tenemos derecho a nuestra tajada de sufrimiento, pero la ventaja, si se quiere, de hecho yo escribí un texto que se llama El beneficio de ser pobre, sí. Y las ventajas que tiene es un conocimiento de la pobreza estructural, un conocimiento de la supervivencia, pero además imposible extrañar lo que no conoces. Entonces no hay un sufrimiento de padecimiento, porque sobre todas las cosas la pobreza que más te envuelve es la de no saber las oportunidades que estás perdiendo, las oportunidades que no estás teniendo. La clase media empobrecida, en cambio, primero le pasa algo terrible, que es que tiene en este momento que tener 2, 3 o 4 laburos para sostener un nivel de vida inferior al que tenía hace 10 años con un solo laburo. Eso ya genera un mal humor, un estrés, una mala predisposición, una frustración constante, porque nunca alcanza para recuperar eso que se logró antes con menos sacrificio, y ahí es donde la política tiene que hacer lo suyo. Y por otra parte, la clase media empobrecida es la que sabe y le consta y le pasa la constante pérdida de oportunidades. Es decir, es el pibe que labura en un estudio jurídico pero no puede salir a comer con sus compañeros todos los jueves, sí. No le da el cuero para hacerlo, entonces inventa excusas, maquilla, digamos, su pobreza con otras obligaciones. Le cuesta admitir que es pobre. Yo creo que no lo tiene por qué admitir, porque en general todos los que fuimos pobres tratamos de ocultarlo siempre lo mejor posible. Y a ver, si tenés un solo vaquero para ir a laburar y te lo lavás y te lo volvés a poner húmedo, es muy probable que no lo cuentes.
cuando tenés 2 o 3 ya contás cuál es el sacrificado, viste, que además te dura 15 años y ahí una vez que estás superado podés salir adelante con eso o tomártelo con humor y compartirlo, pero en general uno trata de ocultarlo lo más dignamente que puede. Y para la clase media empobrecida en particular, porque la clase media empobrecida es aquella que nunca pudo ni tuvo que hacer un capital de su propia pobreza. Es decir, todos ocultamos nuestra pobreza, pero el pobre que va a la municipalidad a golpear la puerta sabe que tiene sabe que el que no llora no mama. Entonces, sí, te puede llegar a decir todas las necesidades y más, ¿viste? Sí. Incluso sabe que tiene que acentuarlo. El clase media nunca estuvo en una situación así y no hay política social que sienta que puede recibir porque no está familiarizado con eso, porque no quiere golpear la puerta del Estado y por eso ahora tiene 3 o 4 trabajos sin ningún tipo de asistencia social porque ni siquiera le entra en la cabeza. Entonces, para ese sector no hay política social que valga y creo que no estamos pensándolo, pero además no habría que pensarlo porque lo que habría que tomar es las decisiones que haya que tomar para que trabajar realmente sea sinónimo de movilidad social ascendente y no de una supervivencia de laburar 12 horas para encima pasarla mal. ¿Cómo se explica? Porque ahora el contexto que acabas de dar hasta este momento fue fabuloso, pero ¿cómo se explica el voto a Milei que es antiestado? Es decir, va a ser el gobierno que menos presencia estatal tenga si es que gana para ayudar a esa enorme cantidad de personas que hoy necesita del Estado. Creo que mucha gente da por sentado un montón de cosas que cree que estarían igual, que seguirían igual, que la que volaría solamente es la casta y no se llega a tener la conciencia de que en realidad parte del Estado lo recibimos todos los días, incluso cuando tenemos que lidiar con un Estado, con una política pública que no es buena, que no es excelente, con una salud que a veces no tiene turnos, con una educación que a veces hace paro, con una inseguridad que a veces es cada vez más grande y más violenta, pero no creo que hay 3 tipos de electores a Milei y no quiero caer en este lugar fácil de decir que todos los que votan a Milei son inconscientes de eso. Yo estoy segura de que hay una gran parte que lo vota con buena fe, que son incluso yo lo llamo votantes de los carismáticos, ¿no? El voto carisma, que es gente que incluso te admite que ha votado en algún momento a Cristina y que la votaría hoy, incluso, y vota a Milei por ese carisma que tiene, ¿no? Se deja seducir por eso más allá de sus propuestas, mucho más allá de sus propuestas. Pero ese es solo una parte del electorado. Después hay otra parte del electorado que tiene que ver con el voto antiperonista, con ganarle de verdad al peronismo, y con ese algoritmo que hacen algunos de quién es el partido que más chances tiene de sacar al peronismo. En su momento fue el radicalismo, más adelante fue el PRO, después se convirtió en Juntos por el Cambio y ahora el algoritmo está a favor de la Libertad Avanza, ¿no? El voto antiperonista también es una parte del voto de Milei y después hay otro voto. ¿Cuál? El voto morbo. El voto morboso. ¿Cómo sería ese? El voto... A ver hasta dónde puede llegar este loco. ¿Hasta dónde puede llegar la Argentina? A ver, ¿de verdad va a ser lo que va a ser? Quiero ver. ¿De verdad va a romper todo? Quiero ver un poco arder el mundo o por lo menos este país. A ver, ¿va a prender fuego el Banco Central? ¿O cuál es la metáfora de prender fuego el Banco Central? Porque la analogía, aunque no prenda fuego, tiene que tener un marco de destrucción, ¿no? Porque el fuego viene a eso. Ese voto morboso ahora además está legitimado por el hecho de que sacó 30 puntos, ¿no? Y si alguno estaba medio dudoso, ahora se suma un cuarto elector a octubre, que es el que piensa, si lo votó tanta gente no puede estar tan loco. Si lo votó tanta gente, capaz que lo que dice tan falso no es. Y siempre, pero siempre tenemos un grueso de votantes que consideran que si no votan al que está por ganar, es un voto tirado. Sí. Por eso siempre la política, y esto algunos lo critican, pero yo creo en esto, tiende a polarizar y por lo menos hacer como que está entre dos.
porque si no voto al que va ganando, al que se sabe que va a ganar, es tirar el voto. Entonces voto al que está por ganar, por lo menos para que gane, a ver qué hace, ya que todos lo votan, a ver qué pasa. Así que yo creo que hay que salir a buscar votos, esto lo digo como peronista, de aquellos que no fueron a votar, de aquellos que no quieren ver el mundo arder y de aquellos que quizás piensan que Milei es demasiado. ¿El peronismo estaba preparado para enfrentar a Milei? Sí. ¿O lo veía como una posibilidad, pero no tan fuerte? Yo creo que se subestimó, algunos tratamos de advertirlo. Los que estamos en barrios pobres, lo dijimos hace rato y lo veníamos diciendo hace rato, se lo subestimó mucho y yo creo que fue un error porque logró, además de sacar ese porcentaje de votos, lo que preocupa o puede preocupar al peronismo es de dónde lo sacó y perforó nuestra base electoral. Entonces ahí es donde tenemos que pescar en el mismo río, ¿no? Los votos del peronismo son los mismos votos por los que compite Milei. Es la clase laburante y los sectores más pobres. ¿Y sentís que el peronismo se ayornó al golpe del resultado? Yo creo que Massa es la persona para eso. Ahora, hay una realidad que tiene Sergio Massa y es que estuvo 10 meses, casi 11, negociando un acuerdo con el Fondo Internacional para sacarse ese perno de encima y recién hace 3 semanas pudo empezar a tomar decisiones porque recién hace 3 semanas quedó cerrado el acuerdo de esta deuda heredada desde 2017. Entonces, recién hace 3 semanas pudo hacer lo que tenía pensado hacer como ministro de Economía. Acá es donde la militancia, o a la militancia yo creo que nos corresponde hablar de esto. Cuando nos dicen, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, porque cualquier anuncio que hubiera hecho antes hubiera sido lisa y llanamente mentir. La única opción que tenía fue seguir con este negociado, no devaluar el 100% como le pedían, y si lo hubiera hecho antes, hubiera sido a costa de una hiperinflación, ¿no? Yo creo que los 12 puntos que tuvimos en agosto son salvajes y son violentos y se meten con el bolsillo de los argentinos, pero no somos conscientes de que es el precio que estamos pagando por no ir a una hiper. Y ahora que pudo hacer lo que tenía que hacer como ministro de Economía, tiene que salir como candidato a presidente. Pero recién lo va a poder hacer ahora que ya tomó las decisiones que tenía que tomar como ministro. ¿Y sentís que va a poder revertir el resultado de las PASO? Sí, siento que hay posibilidades. ¿Con ese mensaje? No, yo creo que tiene y que está preparando, y me consta, un mensaje nuevo, un proyecto de cómo los argentinos van a acceder a su casa, de cómo van a mejorar la casa que ya tienen, de cómo cambiar la situación de los que alquilan para que se conviertan en propietarios, de cómo mejorar la salud de las pequeñas y medianas empresas y de cómo hacer obras públicas que transformen a la Argentina. El proyecto de país... por supuesto que en el AMBA hay una agenda con la que yo jodo siempre, que acá por ahí no la traigo tanto a colación porque la criminalidad acá no está tan violenta, no es un tema de agenda. Por ahí algunos me dicen, sí, no, ya no es lo que era, pero cuando uno ve motos en la vereda a la noche, chicas caminando lo más tranqui con el celular en la mano, así prácticamente regalándolo, como diríamos en Buenos Aires, creo que acá no es un tema tan violento. Sí, en el AMBA y en muchas partes del país ya es un tema prioritario para el peronismo. Entonces, entender también que hay regiones en las que hay temas que importan más y temas que importan menos, pero tiene que tener 4 o 5 ítems de su propuesta de país y salir por todos lados, dejando clarísimo que el proyecto que él tiene es superador y que es, por sobre todas las cosas, una no continuidad del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, eso te iba a preguntar, digamos, ¿cómo hacer para decir quien es el presidente es Alberto, pero el que está tomando las decisiones es Sergio Massa? ¿Cómo explicarle a la gente después de casi 4 años? Porque me parece que por un lado viene esto que te decía que te decía recién de, bueno, agarrarse un año y el ministerio tuvo que meterse con esas negociaciones. Y por otro lado hay una realidad que acá la dicen más los gorilas que nosotros los peronistas, pero un poco tenemos que decirlo y que hablar de por qué pasó esta especie de paso al costado del presidente y de la vicepresidenta, que
es como si hubieran abdicado, pero no renuncian legalmente, pero igualmente se sabe que Massa hace de presidente y ellos no aparecen. Me parece que tiene que ver con una realidad política, y es que Alberto Fernández lo que menos le perdona a la gente, lo que menos le perdona al pueblo argentino, es la debilidad política que demostró en varios momentos. Más allá de los errores y más allá incluso de lo que tenemos que reconocer, la pésima suerte que tiene ese hombre, y todas las cosas que le pasaron, pero no lo digo en tono de defensa ni de disculpas, sino para entender todo un contexto que tuvo como mandatario nacional. En ese sentido, me parece que si tuviéramos un Sergio Massa con una vicepresidenta que aparece sobre todas las cosas cuando sabemos que cada palabra que dice Cristina Kirchner marca la agenda, que es una mujer con una centralidad y un poder todavía muy fuertes, parecería entonces que Massa está condicionado todavía. Parecería entonces que Massa también es débil. Y yo creo que es un acto de generosidad del presidente y de la vicepresidenta demostrar que no, demostrar que cedieron el poder y que Massa es el que ha tomado ese lugar. Me parece una estrategia jugada, pero muchísimo más arriesgado sería lo otro, porque la gente ya entendió que no funciona tener un presidente y tener el poder de la jefatura política en otro lado. Escenario 1, el balotaje Milei-Massa. El escenario 2, Milei-Patricia Bullrich. ¿Ves a Juntos por el Cambio votando a Massa para evitar a Milei? ¿O al revés? ¿Ves al peronismo votando a Patricia Bullrich para evitar a Milei? Es casi filosófico este debate, más que político. Ajá. Porque se debaten muchas cuestiones. Justo es algo que vengo pensando, viste, cuando no encontrás el marco teórico, cuando las dos opciones es como la de atropellar a una persona joven o 6 ancianos. Pará, ¿por qué me haces esto? ¿Entendés? ¿Por qué me pones en este dilema? Yo creo que va a ser muy jugado, porque la identidad política argentina, tanto peronista como no peronista, ¿no? Porque no sabemos cuál es la identidad política de Cambiemos, o queda algo del radicalismo conservador, pero es minoritario, es mayormente antiperonista. ¿Qué va a pesar más, ¿no? Si explotar, que pase, que sea lo que Dios quiera, o voto al que siempre fue mi peor enemigo, porque entiendo que por lo menos tiene un marco de institucionalidad que es lo mínimo, que es lo mínimo que establece. Sí, la balanza del menos peor, pero todavía no llego a armar, porque te digo, me pone mal a nivel ético, a nivel que tengo que recurrir, ¿viste?, a viejas escuelas, a viejos pensamientos y a estructuras de verdad del pensamiento y de la ideología propia, o como le quieran llamar, de qué es lo que corresponde hacer en este momento. Por supuesto, mi bajada de línea no está para nada maquillada. Yo digo, votalo a Massa. Ante la duda, votalo a Massa. Pero en el otro escenario que me preguntás, la verdad que estoy en problemas. ¿Y en lo personal la votarías a Patricia Bullrich si entra el balotaje? No te voy a regalar ese título. No. No. Va a ganar el peronismo. Va a ganar, ese es mi título. Hay que votar a Massa. Yo veo muy difícil, y esto te lo digo en serio, más allá de que no te pienso regalar un título polémico, no creo que Bullrich tenga chances de entrar a balotaje, porque gran parte del voto de ella ya mutó a Milei. Gran parte del voto de ella ya se fue con Milei. Y no está haciendo, además, y esto creo que es objetivo y que pueden coincidir incluso los votantes de ellas, porque lo veo en las redes sociales, no está haciendo una buena campaña, para nada. De hecho, habla cada vez con mayor torpeza, le manejan las redes sociales de una manera que infantiliza al público, un público que detesta que le tomen el pelo. Entonces, la verdad que tampoco quiero avivarlos, pero están haciendo una pésima campaña. La veo cada vez más desinflada. Tampoco quiero que se desinfle tanto que la diferencia con Milei sea muy grande. Así que yo creo que tenemos que mantener este equilibrio, pero me parece imposible que entre ella a balotaje. Lo veo muy claramente entre Milei y Sergio Massa.
Bueno, la agenda sigue, ¿no? Hoy hay cena con organizaciones sociales. Hoy hay cena con organizaciones sociales y militantes políticos. ¿Sí? Y ya estuviste por varios barrios charlando con misioneros. Estuve por El Porvenir, 1 y 2, estuve por Villa Hollywood, estuve por El Piedral, estuve en toda la periferia, en lo que es la Chacra 145, en el ex basural, y algo que hago siempre en todas las localidades chicas a las que voy es pedir que me lleven a ver el basural, porque como persona que se crió viviendo de la basura, lo que más miro es quiénes andan en el basural, cómo están los ranchos de alrededor y cómo se llevan con la basura. Y me dijeron, no, acá no tenemos basural, acá hicimos esto y bueno, me llevaron al barrio que mucho tiempo se le dijo ex basural, así que es la primera vez que me pasa que me encuentro con un no basural, pero estuvimos recorriendo las zonas más postergadas y bueno, mirando los problemas de cada región, pero con una política muy organizada y muy por encima de otras provincias del norte. Te agradecemos muchísimo todos estos minutos que te tomaste para visitarnos. No, gracias a ustedes por recibirme, en serio, muchísimas gracias. Y que no sea la última vez. No, por favor, muero por volver a Misiones. Ya todavía no me fui, ya quiero volver, así que espero que nos encontremos pronto.